¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos generalmente un rato después de la cena para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Gastón Montenegro, el querido Adriano Track, el querido Juanqui, montón de amigos que están siempre, Jonathan, Dalton, Cobursa, Cronos, Almafuerte, Manuel, Roberto, Ricardo, montón de amigos que siempre están colaborando, apoyando, comentando. La verdad que el agradecimiento sincero, sincero para todos. Y mañana voy a hacer una nueva listita con nuevos amigos que se vienen sumando, pero bueno, tenemos los clásicos, Martín Cortés, Fernando Azame, en fin, CF Servicios Eléctricos, TV del Litoral, un montón de amigos que están siempre, la verdad, el agradecimiento sincero para ellos. El canal cuenta con la colaboración estelar del querido amigo Gregorio Casa, bueno, un amigo, un colaborador en este canal, tiene la libertad de opinar, de decir, de hacer y deshacer a gusto y piacere. Lo mismo que el querido amigo Miguel, Miguel siempre dando su punto de vista objetivo, es un tipo que tiene una capacidad de observación espectacular, lo digo en cada video, él ve, observa y mira todo en el mismo acto, difícilmente se le escape algún detalle. Cada comentario que responda el amigo Miguel cuenta con mi aprobación, dado que compartimos criterios técnicos. Y digo esto porque quizás el amigo Miguel, con muy buena voluntad, responde algún comentario y le dicen, ¿a vos quién te preguntó? Y está autorizado por el anfitrión a dar la respuesta que corresponde. También maneja un humor bastante sarcástico, ácido e irónico, como el querido amigo Gregorio, que es el samurái de la ironía. Bueno, gente, nada. Habrán visto que hace un ratito subí un video comparativo entre dos personalidades, que una me cae bien, la otra no. Estoy hablando del querido amigo y estoy hablando otro, del otro tipo. Eh, Antes de hacer esta charlita, de comenzar esta charlita, a grabar este video, estuve respondiendo los comentarios de un tal Marina, no sé cuánto, parece que es cadete de la Armada, viene a chapear con eso acá, donde me amenaza que va a buscar links de videos míos, donde yo hablo bien del infomerciante. La verdad que se perdió como 2 temporadas, todos saben que nos hemos frecuentado, hemos charlado, hemos hablado, hemos tenido, no digo una amistad, lejos estábamos de tener una amistad, pero por ahí compartíamos algún criterio, alguna cosa me dejaba pasar él, otra cosa le dejaba pasar yo, en fin, había para llevar adelante un montón de proyectos, de ideas, entre los dos canales, cada uno fiel a su estilo. Es más, todos los videos están, no borré nada, es más, no borré nunca un comentario de nadie. Eh, hay, hay videos donde yo, es más, él me proponía ideas, yo con cierto afán de cuidarlo, no le daba demasiada bolilla, él propuso un montón de ideas que después no se llevaron a cabo. Cuando yo empecé a decir, bueno, vamos a desarrollar esta idea, esta idea, esta idea, el que reculó para atrás, como Michael Jackson, fue él. Se lo comento a este amigo, amigo es una manera de decir, no te conozco, creo que es uno de los primeros comentarios tuyos que leo, Marina Cadete no sé cuánto. Yo no niego nada, ni borré nada, buscá los links, pueden ver todos los videos, es más, los amigos del canal saben, es más, si entran a su perfil y él no borró nada, que es el que borra comentarios míos,
comentarios de mis amigos, los del canal. O sea, déjense de joder. No es que orina agua bendita el tipo. Si entran a su perfil y no borró nada, tiene hasta fotos conmigo. Así que déjense de joder. Yo no oculto nada. Esto es así. Uno va a ver un paisaje, se lleva una imagen. Va al año y ese paisaje ya no es el mismo, uno no es el mismo, por ende la situación es otra, las cosas cambian y listo. Hoy por hoy estamos en veredas opuestas, él sabe muy bien por qué, y listo, que lo quiere aceptar lo acepta y no lo quiere aceptar no lo acepta, pero listo, ya está. También hay muchas cosas que yo me entero, que me llegan, porque bueno, a veces hay que tener cuidado de quién se confía al decir determinada cosa y a mí me llega. Entonces la devolución mía es en público, no por atrás. Eso es para aclararte las cosas, cadete de la Armada de no sé dónde. Mirá si voy a tener miedo a un cadete de la Armada. ¿Para quién te pensás que sos? Bueno, nada. Quería aclarar esto de entrada porque aparentemente el tipo se mató buscando en los videos y no encuentra mis videos donde hablo bien del infomerciante y bla, bla, bla. Te estoy diciendo yo que hablo bien, que hablé bien del tipo, me importa tres pepinos. En un momento me regalé una cartuchera, le regalé una pico del oro porque no me gusta que me regalen nada. Toda esa historia ya la saben todos. Listo. ¿Aclarado el punto? ¿Está todo claro? Ya que sos cadete, llévate este paquete para Mendoza. Bueno, arrancamos suave la charlita de hoy, dado que había varios temas para abordar. Pero nada, quería despejar esas dudas. Nada. Bueno, el día de hoy ni siquiera aparecí por la obra ATR. Sinceramente, es el segundo día que no estoy yendo. Aparentemente no hubo movimientos. Pasé circunstancialmente por calles aledañas, por otros temas, y no vi el auto del amigo Sergio. O se fueron temprano, producto de que el chanta está de viaje, o directamente hoy no fueron. El lunes sí me voy a personar en la obra y voy a hablar con el dueño del circo. Le voy a plantear algunas situaciones que, bueno, vamos a tener que arreglar. Nada. Yo lo que tengo firmado y convenido lo vengo cumpliendo. Pero bueno, me tiene que poner la persona idónea para que yo pueda supervisar y llevar las cañerías de la instalación al puerto deseado, que es que los cables viajen de caja a caja, de tablero a tablero, y poder cablear y desarrollar los circuitos para los cuales, bueno, se me contrató. Después estuve en el trabajo que estoy haciendo en la mañana. Ya prácticamente estoy en condiciones de la semana que viene, a partir del lunes, empezar a tirar caños, empezar a hacer la distribución de agua caliente, agua fría. Hoy estuve viendo el colector, cómo lo voy a desarrollar. Lo voy a desarrollar en 1,5 pulgadas, con 3 bajadas, una de termo, una de agua fría de baños, planta alta y planta baja, y la otra bajada, cocina y lavadero. Quizás para muchos sobredimensionado, porque en ninguno de los baños hay bidet, en fin. Pero bueno, quiero que quede bien, que quede con buena presión. Incluso en un momento parece que compraron una bombita presurizadora. La voy a poner netamente para el agua caliente, dado que fue un problema siempre. Y quiero que ya no lo tengan ese miedo a quedarse sin agua. Así que bueno, nada. Está en curso ese trabajo también. Mañana sí, si Dios quiere. Digo Dios, si Dios quiere, por una cuestión de que el hombre propone y Dios dispone. Yo pienso mañana ir al trabajo de la caverna en el baño, como está pactado, pautado y arreglado, ya hicieron lo propio. Pero bueno, ese es mi plan. Después surge algo en el medio, un problema. Nada, la idea es mañana ese contenido
volverlo a hacer, aunque parezca mentira, gustó, el trabajo en tiempo real. El desarrollo del trabajo en tiempo real ha sido un contenido que ha gustado. No me guío por las visualizaciones ni nada de eso, no me interesa que tenga muchas vistas y ese tipo de cosas, sino la devolución de los amigos en los comentarios. Hacen algunos comentarios de cosas puntuales que hay que estar, qué sé yo, por ahí viendo un tipo rompiendo sin decir una palabra durante 10 minutos. Está bien, se avanza, pero el que lo vio y el que se miró todo el video, eso es tiempo real, es lo que tarda en desarrollarse determinada tarea. El proyecto para mañana es ese. Después, bueno, me fui al taller, cuando ya salí del trabajo que les comento, el de agua fría, agua caliente y todo lo que se cruzó en el medio. Y me fui al taller a terminar de desarmar algunas cosas que tenía que desarmar para que, bueno, algunas piezas se vayan hacia la rectificadora. La verdad que estoy hasta el momento, ahora, con todo en tiempo y forma, más o menos rumbeado. O sea, vengo al día, vengo cumpliendo con todas las obligaciones que vine contrayendo. Que muchas cosas no son responsabilidad mía. Por ejemplo, que se hayan ido los obreros de la obra ATR no es mi responsabilidad. Yo voy, no tengo a quién supervisar. Todos los temas que se cruzaron en el otro trabajo, no hay ningún problema. Tengo carta blanca para resolverlos, pero bueno, también son contratiempos y bueno, nada. Cosas que pasan en la cotidianidad del día a día del técnico. ¿Qué va a hacer? Los que están en esto comprenden, saben. Como les estaba diciendo, de ese trabajo me fui para el taller a esperar al distribuidor de herramientas Total, que ya comenté en la charlita de anoche, que había conseguido la línea para comprar herramientas HDBear. O sea, me iba a proveer de herramientas HDBear. Me mandó un catálogo mediante PDF y yo fui marcando algunas unidades que me interesaba tener. Quiero que sepan que no son económicas, no son Watford. Ahora vamos a hacer la toma de contacto juntos. La primera toma de contacto, o sea, el sacar de los packaging, las bolsitas, los blisters, veo que hay varias opciones. Lo vamos a hacer juntos. Voy a dar mi impresión primaria sobre determinada unidad adelante de ustedes. No tuve otro contacto con las herramientas que no sea el que vamos a ver. Pero ¿a qué voy con esto? Se consiguen. Por el momento está costando. Por lo que estuve hablando con este muchacho, la idea es evidentemente otra Santísima Trinidad. Da la impresión que Inco, Total y en Top, por lo que me dijo, no quiere decir que sea la realidad, estoy replicando lo que me dijo un distribuidor. Da la sensación que la Santísima Trinidad perdió un poquito de impulso, perdió un poquito de entusiasmo, y es como que quisieron hacer una nueva línea, como reflotando y corrigiendo algunos detalles o algunas falencias que quizás tuvieron las otras marcas. La Santísima Trinidad va a seguir estando, de hecho van a cambiar algunas unidades, me estuvo mostrando, y ya me casé de nuevo con... ya lo van a ver, pero bueno, es un jueguito de pinzas del segmento liviano que cambió la estética, no a lo que se ve en la foto, no la anatomía, no la ergonomía, la estética de los grip.
de los mangos. Pero bueno, el precio es muy aceptable y nada, seguramente se lo encargue. Hadever no es barato. La verdad no lo veo económico. Con respecto a Watford, quizás Total. Lo que pasa es que yo de Total mucha referencia no tengo porque yo la compro a precio distribuidor. Yo la pago lo que lo pagaría el ferretero. Entonces no me resulta caro. Me resulta al nivel de Watford. Ahora, cuando compro en los amigos Bond las herramientas 5, que las pago precio mostrador, bueno, hay un cambio. Pero soy consciente de que estoy pagando económicas las Total. Bueno, Watford ya es económica de por sí, lo vengo repitiendo y diciendo. Hay que ver qué pasa dentro de un tiempito. Y Hadever no se caracteriza por económica. Esperemos que se caractericen por buenas unidades. Y vamos a mirar algunas. Esta, por ejemplo, es una francesa corta, francesa de 8 pulgadas. Bueno, acá vemos el loguito Hadever, 8 pulgadas, es una francesa de gran apertura, que es lo que me atrapó, ¿no? De la unidad que mostró el amigo Gregorio. Quiero que sepan que me tiré a comprar estas unidades porque las mostró el amigo Gregorio y confío en la palabra del amigo. O sea, no es que toca de oído o pone tornillitos. Sabe. Esta francesa de 8 pulgadas abre 42 milímetros. Pónganle que no la quieran llevar a que salga demasiado ahí el sinfín. Bueno, está en los 40 milímetros. 40 milímetros, una llave francesa de 8 pulgadas. Vamos a sacarle la etiqueta. Las ventanas que tiene, si bien no me gustan, porque no me gustan, pero vista en video parece más débil. Es bastante reforzadita a lo que se ve. Hay que ver qué se siente haciendo fuerza. El juego existe. Quizás, no digo que sea excesivo, no le permite el zafe ni nada. Podría ser menos, pero no es demasiado más que en herramientas de renombre. La vamos a probar, esta es la presentación, como digo siempre. Una linda unidad, una linda unidad. Yo siempre estuve detrás de estas francesas que abren más de la cuenta, porque sinceramente nunca me dio la nafta para cortar una. Yo podría haber agarrado una de 12, pegarle un corte a la medida que me quede cómodo y tener una francesa corta con gran apertura. Nunca me dio la nafta. Esta francesa de 8 pulgadas está abriendo como una de 15. Los plomeros, los gasistas, los que estamos en el oficio, sabemos quizás la importancia de tener una llave como esta. Cuando, por ejemplo, estamos trabajando en un termo y una llave larga así pegaría en el techo, bueno, se nos complica la vida. Hay un video famoso, un video que cuando lo subí fue bastante comentado, donde se me ve luchando con un termotanque con esto de separación del techo para poder aflojarle las uniones dobles. Quizás con una herramienta de estas hubiese sido mucho más fácil. Linda unidad, hoy la verdad no lo vamos a poder hacer porque no traje las unidades Watford y todas las otras unidades que he venido comprando en el mes.
en el mes y algunas el mes pasado, para armar los elencos y ya salir a probar en electricidad y en plomería cada una de las unidades. Pero bueno, hoy vamos a hacer la descripción de las unidades que he ido comprando y bueno, en charlitas, videos que haga mañana. Tengo ganas de hacer videos, más videos durante el día, con contenido desde el taller, con contenido popular, llamémosle. Dado que varios temas, las dejo acá al costadito, varios temas que toco, varios temas que salen acá en el canal, a veces amerita un video, aunque no sea del interés de muchos. Un canal que se precia o que nació, está bien, de los de entrada que vinieron por ese contenido, quedaron los que saludo y los saludo con respeto y cariño, justamente porque pasó de ser un canal de cuestiones técnicas y herramientas a un canal de anécdotas, charlitas, experiencias, herramientas, cuestiones técnicas, chapa chapa, pero dejó de ser 6 minutos describiendo una pinza que todos sabemos cómo es una pinza. Por eso saludo a los amigos de la primera hora del canal. Y a los amigos que se fueron sumando después. Está bien, cada mutación que vaya teniendo el canal, algunos amigos van a ir quedando en el camino. Eso yo ya lo sé, lo tengo claro. Hay amigos que sí me dolería perder. Bueno, esos amigos yo me voy a asegurar de que todos tengan mi WhatsApp para, en tal caso, mandarnos un mensajito, saber cómo están. No te gustó más el contenido, no importa. Lo interesante es que estés bien, saber sobre vos. Me arrepiento quizás en algún momento de haberle dado mi teléfono a personas que consideraba amigas. Quizás tenía la vara baja. No digo amigos, pero por ahí existía la posibilidad de algún día comer una pizza, un asadito, charlar. Bueno, nada. Por motivos que ya conocen y por personalidad de esa gente, optaron por el infomerciante calvo. Eso está más que obvio. De hecho, él los menciona y los nombra como amigos de su comunidad. A mí no me parece perfecto. Lo que pasa que, bueno, al que llamaban para preguntarle sobre la compra de determinada herramienta era a mí. Qué sé yo. Aunque sea el mensaje de decir, mira, voy a dejar de hablar con vos porque no me interesa, no me saludes o no te voy a saludar más porque verdaderamente ya no comparto tus ideas. Está más que bien. Listo, chao. Pero irte así en forma tan desagradecida cuando uno fue quizás generoso. Y no es el único caso. Hay un par de casos que yo he sido generoso y nada, me han pagado mal. Pero bueno, nada, como lo dice el loquito, es poco creíble. Ahora, claro, lo dice un cheto que tiene, no sé, 10 millones de pesos en herramienta, por decir algo, que me quedo recorto. Está siempre inmaculado en un estudio de grabación, no conoce el olor a aceite. No, él sí está bien de la cabeza, va a estar bien de la cabeza ese. Si yo hablara, dejémoslo ahí. Bueno, segunda unidad, Jadever, francesita de 8 pulgadas, estándar, una francesita estándar. Notarán los observadores, y no tengo las unidades para compararlas, eso será otro video, que es una Watford. Es una Watford, pero que dice Jadever. Francesa bien terminada, bien lograda. Una unidad linda, bien lograda. Observen lo que son la de 8 y la de 8. Está la de 8 y la de 8. Muy bien lograda. Juego
tiene un poquito. Tiene un poquito de juego. Quizás la Wattford tenga un poquito menos, pero es muy imperceptible. Es la misma llave. Después las vamos a comparar, pero es la misma llave. Esta Hadever de 8 pulgadas, en este momento está abriendo 25 milímetros, que es más o menos lo que estamos acostumbrados a que abra una llave de 8 pulgadas. Linda unidad, cromada, escala en milímetros, peso considerable para lo que es una unidad de 8 pulgadas. Linda unidad, ¿eh? No me arrepiento, no me arrepiento. Sí, se podría decir Wattford acá y la pasamos como Wattford. Vamos por una tercera unidad. ¿Dónde está la tijera? Acá, ahí. Sobre la mesa de la cocina tengo la tijera, ahí ven. Bueno. Alicate universal, pinza, de 8 pulgadas. Vamos a sacarla. El sistema de ensamble del blister, ya quiero que vayan sabiendo que es muy igual a lo que sería la línea en top, Inco y Total, más conocido como la Santísima Trinidad. Este mismo sistema de blister, de packaging, con su bolsita, con su nombre característico, con las redes sociales donde pueden ver información sobre la herramienta. Esta me hace acordar mucho a la Wattford del amigo Gregorio, que yo no pude conseguir. Si bien aparece en el catálogo, pero no, la que yo conseguí es otra. Se parecería mucho a una Inco. Quizás tendría que tener un poco más de agresividad o de apariencia agresiva en su cabeza, pero podemos encontrar un área de apriete plano, un área de apriete secundario, como dicen los que saben, redondo, en este caso redondo, un segmento de corte bastante generoso, bastante generoso. Observen ahí, ha de ver, orgullosamente puesto, y con esto que le llaman liberación de corte. Bueno, son términos tirados de los pelos o de algún catálogo sacados. Estriado, quizás se podría agarrar algún buloncito, alguna tuerquita, algo en un caso de apuro y aflojarlo. Viene con estas ranuras que le dan cierta presencia a la pinza, pero muy cómoda a la mano. Se escucha el cromo. Cómoda, incluso para los que nos gusta usar un dedo de muelle de retorno, tenemos esta posibilidad en el grip donde poner el dedo escalonado. Está bueno. No tiene las argollitas características, esas de la soguita para la altura, bueno. Pero es una linda unidad, la verdad, sorprenden. Hay que ver cómo se portan. Pero me ha sorprendido. Bueno, vamos a un clásico. Vamos a dejar acá al costado. Un clásico que son los destornilladores. Juego de destornilladores. Que por lo que estoy viendo es el mismo blister
el mismo blister que el Inco, pero verde. Pero verde. Todas esas comparaciones ya las vamos a hacer. Quiero que sepan que cambia algunas medidas. Por ejemplo, el juego de Inco trae el pH 2 por 125. Este es un pH 2 por 100. A la mano es bastante cómodo, bastante... no se desliza fácil. Sin lugar a dudas, son herramientas interesantes. Bueno, con el famoso acero S2, que permite cierta flexibilidad al momento de imprimir torque. Tenemos, bueno, la varilla de este Philips es de 3 milímetros, sería el pH 0. pH 0, este es por 75. No lo estoy leyendo en ningún lado, son memorias, medidas de ojito. El pH 1 por 100, que tiene la misma longitud que el pH 2 por 100. Si ponemos mango con mango, nos vamos a dar cuenta que estoy en lo cierto. Quizás por ahí podría traer alguno un poquito más largo. Convengamos que igual elegí el elenco más económico. Había uno con otras medidas. Yo lo que buscaba es que haya pH 2, que haya 3 medidas de Philips y 3 medidas de plano. Varilla de 6, 6,5, como viene siendo la tendencia. Bueno, en la Santísima Trinidad y en Watford, varilla de 6,5, varilla de 5,5. O sea, si lo pasamos a pulgadas, esto sería un cuarto un poquito redondeado hacia arriba y esto sería 7,32. Después tenemos uno más chiquito, de 3 milímetros. Unidad muy útil. Sería de las opciones que vi, si vendría con un pH 2 un poquito más largo, sería una de las mejores opciones, uno de los mejores elencos que vi de estos destornilladores en ese PDF. Puede que haya más, puede que haya menos, pero cuanto menos son cómodos, son útiles. Digo, puede que haya menos porque quizás algunos no se consiguen y están a modo ilustrativo. Pasa lo mismo con la pinza Watford de este estilo que no pude conseguir. Después, ¿qué más tenemos? Acá viene lo jugoso. Bueno, ¿se acuerdan que yo andaba en búsqueda de una Stilson de 14 pulgadas, pero de la marca Total? Bueno, encontré que estaba la Jadever más o menos al mismo precio y decidí comprarla como para hacer una toma de contacto en una herramienta un poquito más pesada. Observen la etiqueta con su cadenita, una cadenita linda. Vamos a cortar. La vamos a cortar con la tijera. Es un alambre. Una herramienta que se la ve bastante pesada, bastante reforzada, incluso con algunas nervaduras en su anatomía que le llamaríamos costillas, con algunas costillas que le dan cierta rigidez. La verdad, parece una llave confiable para poder trabajar. Habría que probarla en el desarrollo de las tareas, a ver qué tiene para decir, pero permite un brazo palanca bastante interesante dado la inclinación de la mordaza fija.
La mordaza fija tiene una inclinación muy importante. Debería tener un poder de mordida interesante esta llave, ¿verdad? La verdad, va a estar entretenida la toma de contacto con Jadever. Llave Stilson 14 pulgadas, pinza de 8 pulgadas, alicate universal, francesa estándar de 8 pulgadas, francesa apertura extra de 8 pulgadas. La verdad, fue un acierto. Para mí fue un acierto. Vamos a ver cómo se comporta. Puede que tenga que agarrar todo esto y tirarlo a la basura. Vamos a ver cómo se comporta. La verdad, bueno, tienen su costo. No voy a hablar de precios. Pero lo pagué y nada, estoy contento. Estoy contento porque era lo que esperaba. Quizás la única unidad que se puede decir que tiene un poquito de juego, que no lo veo tan grave para las aberraciones que se vienen viendo hoy en día. Si le permitimos juego a una Stanley, a una Irimo, ¿cómo no le vamos a permitir tener un poco de juego a una Jadever? Estas ventanas tan grandes, yo pensé que la podían llegar a ser un poco más débil. Parecía un poco más débil en el video. En la mano da la sensación de que se la banca toda. No, sí. No, sí. Ya si la rompía así, el tipo tenía una fuerza terrible, ¿no? Pero quería salir de una duda. Pero está abriendo como una llave de 15. Está abriendo como una llave de 15 pulgadas. Es algo muy lindo. La verdad, muy lindo. Bueno, vamos a ver cómo se comportan. A ver. Bueno, y por último, y no menos importante, porque tengo el proyecto de hacer la comparativa, compré la de 10. La de 10, pero la de 10 estándar. O sea, no vi que haya de 10 de apertura, de otro tipo de apertura. Juego el mínimo. Abre los 30 milímetros que corresponden a una llave de 10 pulgadas. La verdad, si la veo a lo lejos, no sabría diferenciar si es Watford o Jadever. Ya haremos el videito comparativo entre las dos marcas. Cada vez se refuerza más mi teoría de una nueva Santísima Trinidad. Pido la colaboración del amigo Gregorio, que siempre está un pasito adelante en esto. Que cualquier marca que aparezca que pueda ser la tercer punta de la Santísima Trinidad nos haga saber, porque no se han conocido de entrada juntas en Top, Total e Inco. Se veían aisladas por un lado, aisladas por otro, hasta que uno empezó a atar cabos, a sacar conjeturas. Bueno, los que les gustan las máquinas eléctricas empezaron a decir que compartían la misma plataforma, bla, bla, bla. Después yo averigüé, conté la historia, la anécdota que me contaron a mí en la bulonera de cómo fue el origen de las tres marcas, pertenecen al mismo dueño, pero creadas por
3 equipos distintos de ingenieros industriales. Se les encomendó realizar una unidad X, una llave, a 3 equipos distintos, asignarles un nombre, un color, tenían que ser 2 colores a la fuerza, dentro de determinados estándares de calidad y de medidas. Y bueno, obviamente arrojaron a resultados parecidos, habiendo diferencias en algunas unidades. Siempre fui de la idea, y ya no lo repito más, pero siempre fui de la idea que hay alguna que otra unidad sobresaliente en alguna de las 3 marcas de la Santísima Trinidad. Creo que con estas van a pasar lo mismo. Son herramientas verdaderamente agradables, se las ve resistentes, se las ve prometedoras. Vamos a ver cómo se comportan. Capaz que tienen una presencia terrible y después se abullan, se abren, se zafan. Pero bueno, ya tenemos para empezar. Esta la verdad que me sorprendió. Me sorprendió el peso, los detalles de terminación. Bueno, el nombre orgullosamente incorporado en la matriz de la herramienta. La verdad, interesante. Interesante. Una apertura máxima que habría que medirla, pero tiene que estar en cerca de los 50 milímetros. Interesante herramienta. Así que bueno, gente, he podido cumplir con lo que prometí ayer, que era mostrar hoy. Espero la charlita, el videito, se suba antes de las 12, así queda en el mismo día. Después pasa que sube 262, 263, 264. Pero bueno, nada, unidades prometedoras. Ya lo dije varias veces, soy de repetir, el amigo ojo por ojo, sé que le cansa, pero no se caracterizan por ser económicas. Habría que ver por qué, si hay tanta similitud con unidades Wadfo, vuelvo a repetir, ya vamos a hacer ese videito, por qué la diferencia de precios. Quizás yo las pagué un poquito de más, no sé. No me gusta hablar de precios, pero hay diferencias con Wadfo. Se podría asimilar a lo que es una Inco, los precios. Si la calidad fuese simétrica Inco, está más que bien. Los grips se los nota sólidos, firmes, bueno. Para mí, son las herramientas que se vienen. Los destornilladores no dejan de ser interesantes también. Un mango que nos invita a imprimir el torque posible. No creo que patinen de la mano, lo vamos a probar, porque por ahora son habladurías de monte, porque no están trabajando las herramientas, es una presentación. Pero bueno, más que interesante, contento. Cuanto me recupere un poquito, a pedir plata a la estación. No, cuando me recupere un poquito de algunas cosas, voy a pedir algunas unidades más, que ya las pedí. O sea, previo a ese pedido, voy a pedir algunas unidades más para probar. Porque, por ejemplo, tanto de Wadfo como de esta, de Hadever, hay llavesal en arco de sierra, hay unidades que uno utiliza en el oficio y bueno, vamos a probarlas. La idea no es desarrollar una toma de contacto netamente con estas dos marcas.
Me entusiasmaba en un momento comprar Zika incomprable, no se puede. Al menos los lugares donde yo estuve averiguando precios, ¿se acuerdan que compré las herramientas para desarrollar la instalación de la obra ATR con herramientas accesibles para cualquier electricista que recién empieza? Bueno, había estado buscando precios de Zika, la verdad completamente volados. Me gustaban los modelos que mostró el amigo Gregorio. Esos destornilladores ya no se conseguían. Pero conseguí los 5 segmento liviano por poca plata. La verdad que para la función que van a cumplir considero que van a andar bien y cualquiera puede desarrollar esa tarea con esas herramientas y después tener la ganancia necesaria para evolucionar a esto o algo más. No sé, eso lo evaluará cada uno. Lo que yo buscaba en esa ocasión es que se pueda dar el primer paso. Dado que han visto en directo, no en vivo, en directo, un muchacho que trabaja de electricista pero no tiene herramientas y tiene que morir, digamos, terminar trabajando bajo la dirección de otra persona porque carece de herramientas. La diferencia de trabajar por día o por mi trabajo vale tanto. El tener las herramientas y el convertirse en independiente. Pero bueno, ya de eso hablamos en alguna charlita relativamente cercana acá en el tiempo. Así que bueno, creo que esos conceptos están frescos. Me imagino el amigo Ubaldo agarrándose la cabeza, diciendo, ¿qué hago acá? Ubaldo, querido, no te me vayas, amigo. Lo mismo el amigo Cronos, querido Cronos, un maestro. Jonathan, el amigo Manuel, el amigo Rubén, el amigo Alejandro, el amigo Jorge, bueno, nombré un montón, Ricardo, el amigo Gastón, un clásico del canal, Gustavo Pasaro, mando un saludo grande. Gustavo Pasaro me sigue en todas las redes. Siempre cuento con su comentario en Instagram, en las historias. La verdad, un gusto. Así que bueno, como les estaba diciendo, y después me fui por las ramas, producto de querer mostrarles las Hadever. El canal ha ido mutando de ser un canal netamente técnico, estructurado, ha ido ganando confianza, ganando amigos, ganando... Siempre con... Sí, eso lo puede intentar querer desmentir cualquiera y cualquiera se va a encontrar con que no puede. Siempre fue fiel a la verdad, o sea, las historias que cuento, las historias vividas, las experiencias de trabajo, las experiencias personales, son 100% reales. El que las quiere creer las cree y el que no las cree y listo, pero no es necesario faltar a la verdad. No considero que sea necesario. No sé si son historias ricas en contenido o interesantes al menos. Lo que por ahí las hace un poquito más entretenidas es la manera de ilustrarlas, describiendo algunos detalles puntuales que son intrínsecos de uno. Capaz otras personas con el que genera otro contenido le tiene un poquito más de reparo a mostrarse tan expuestamente. Pero bueno, por ejemplo, si me rijo por la dinámica, la mecánica del canal, comentarios como enseñá a consagrar una imagen de San la Muerte, los tendría que desestimar. Pero muy probablemente yo explique cómo se hace. Yo explique cómo se hace la consagración de una imagen de yeso para que deje de ser una imagen de yeso
y ahí more una falange de nuestro Señor San la Muerte. Y los que conocen el culto y los que conocen de religión saben que no es nada loco lo que estoy diciendo. Pero bueno, ya le vamos a ir dando forma a ese contenido que quizás guste, no guste, algunos se van a ir, otros vendrán, pero esto va un poco en respuesta al marino no sé, marino de guerra. Sí, las cosas cambian. ¿Qué crees? ¿Qué le voy a negar? Que hablé bien de Larry. ¿Qué dije? Me parece un buen tipo. Loco macanudo. Eso pude haber dicho. Bueno, eso no se sostuvo en el tiempo, mi amigo. ¿Él qué puede decir? No, parecía un buen tipo, pero estaba rechapa. Bueno, listo. ¿Y a él quién lo juzga? ¿Por qué no lo juzgan? Porque tiene imagen de buen tipo, porque se viste prolijo, porque tiene ordenaditas las herramientas. ¿Por qué? Porque en su en su estudio de grabación no hay olor a aceite. Déjense de joder, pues se codea con gente, con Rucci, con, qué sé yo, no sé, la caterva de gente que dice que se codea. Por eso es respetable el tipo. Yo prefiero que me respeten por mi historia. Un tipo que nunca pasó frío, nunca pasó hambre, nunca pasó sed, nunca pasó dolor. ¿Qué puede cuestionar? ¿Qué defienden? Están adorando un santo de madera. Salta otro Big no sé cuánto, que el nombre en inglés es una payasada, y me comenta, ahí está el Tano luchando contra sus enemigos imaginarios. Sí, está bien, llévate este paquete para Mendoza. ¿Sabes qué? No son imaginarios. Le gusta hablar por atrás, quizás estratégicamente o no, confiando o no, sabiendo quizás que va a llegar a mis oídos. Y yo no soy un Virgo que... yo salgo y te respondo. Y el día que te cruce, vas a tener que decir en la cara. Hablo en general, no se sienta amenazado nadie, porque también sé que son llorones. Bueno, gente, ha sido un nuevo día tranquilo, donde les mostré herramientas Hadever. Vamos a tratar de... hoy estaba reflexionando mientras trabajaba. Vamos a tratar de ver, de incorporar de todas estas marcas que estamos viendo, cucharas de albañil, cintas métricas, nivel, herramientas que se necesitan para el trabajo cotidiano. Si bien quizás yo con lo que tengo estoy más que bien, pero tengo tres elencos prácticamente iguales en tres domicilios distintos. Cuchara, balde, nivel, cinta métrica, escuadra de albañil, bueno, masa, cortafierro. Están tres elencos iguales. Tres baldes de 20 litros llenos, una moradora, largue. Y hay que tener las tres cucharas. Si surgiese algo, obviamente tengo. Pero vamos a probar herramientas de actualidad. ¿A qué voy con esto? Que si bien yo tengo para seguir abasteciéndome, si saldría otro trabajo en otro domicilio, igual eh, hablo tranquilamente de que por ahí es una temporada exitosa de trabajo porque cuento con la protección de... Ustedes saben que el que contra mí se viene, San la Muerte, lo hace perdedor. Pero bueno, nada. La idea no es jactarse de nada. La idea es describir, quizás, en vez de destornilladores, probar cuchara de albañil, probar masa, probar cortafierros, arcos de sierra, herramientas que quizás también se utilizan. Uno,
por ahí compra, prueba la que más utiliza o la que más le gusta. A mí me encantan estas herramientas, pero una cuchara de albañil es muy útil. Masas, bueno. Si bien estoy queriéndome alejar un poco del tema de las herramientas de golpe y eso, por el tema ya por ahí me duelen las muñecas, pero son herramientas útiles. Así que nada, no quiero seguir prolongando. Está el amigo que dijo que tengo herramientas hasta en el baño. Sí, tengo un par de herramientas en el baño. Creo que lo conté en algún momento, porque yo vivo solo, y además de vivir solo, nadie tiene la llave de la casa. Eh, yo me quedo encerrado en el baño, por más que me lleve el celular, como hacemos todos. Antes leíamos el, qué sé yo, el desodorante. Ahora tenemos el celular. Por más que me lleve el celular, eh, voy a avisar y nadie va a poder entrar porque no tienen la llave. Entonces, tengo herramientas en el baño por si se me traba alguna vez la puerta. Poder abrir desde adentro y salir. Eh, Así que bueno, sí, ese amigo que comentó, sí, tengo alguna que... No tengo una caja de herramientas en el baño, pero tengo un destornillador grande, un par de cosas que se me pueden necesitar para salir en un caso de apuro. O también está hacer sus necesidades con la puerta abierta, porque uno vive solo. Pero son hábitos que no hay que agarrar porque después uno no diferencia entre si está solo o está acompañado. Los malos hábitos se agarran rápido. Cuesta dejarlos. Les mando un saludo. Mañana, si todo sale bien, si sale todo como Dios quiere, video de trabajo en tiempo real. Bueno, al que le gusta, al que no. Espero tener suerte de que no se me caiga el celular, poder posicionarlo bien, que se grabe fiel. Nada, se tienen que dar un par de factores que a veces no se dan y ustedes saben comprender. Les mando un saludo, espero que anden bien y bueno, nada, nos vemos en otra charlita, en otro videíto, en otro momento y el saludo y el abrazo a los amigos de siempre.